Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aidea de Andrade González, alumna de la licenciatura en Enfermería, modalidad de distancia, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. El tema que les voy a exponer es de la epidemiología, en el cual veremos su concepto, su evolución, sus usos, sus alcances y limitaciones, así como su relación entre el método científico y el método clínico. También conoceremos las mediciones y variables epidemiológicas, qué es un caso y su contextualización, el significado de CIE, su propósito y su utilidad, y entre otros temas. Comencemos. La epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que lo componen y comprender sus fuerzas. Más que nada, la epidemiología investiga bajo una perspectiva poblacional la distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus consecuencias, que pueden ser biológicas, psicológicas o sociales. Aquí podemos ver en la imagen los tipos de epidemiología, que son la experimental, analítica y la descriptiva. Y podemos ver aquí el concepto de la epidemiología según la OMS. Continuamos con el padre de la epidemiología y sus aportaciones. John Snow fue un médico inglés que estudió el cólera desde el punto de vista poblacional, relacionó los casos al consumo de aguas contaminadas y también fue el primero en el uso de las metodologías de investigación epidemiológica moderna. También fue uno de los primeros médicos en el estudio y el cálculo de dosis para el uso del éter y cloroformo como anestésico quirúrgico. Afirmó que las enfermedades como el cólera y el peste negra fueron causadas por la contaminación en una forma nociva de mal aire. Ahora veremos el uso, los alcances y las limitaciones de la epidemiología. Con sus usos tenemos en primer lugar identificar la etiología y la causa de enfermedades y sus factores de riesgo. También saber cómo se transmite la enfermedad de una persona a otra e intervenir para reducir la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades. También tenemos que determinar la extensión con que la enfermedad se encuentra en la comunidad, estudia su historia natural y el pronóstico de la enfermedad, evalúa las medidas preventivas, terapéuticas y modos de presentación de asistencia sanitaria nuevas y ya existentes. Y por último, proporciona las bases para obtener normativas públicas, sanitarias y tomar decisiones legislativas respecto a los problemas ambientales. Entre los alcances tenemos que el estudio epidemiológico ha tenido un avance conceptual y aparición de paradigmas multicausales y de indeterminación. También tenemos una identificación de grupos humanos y áreas prioritarias en el programa de salud, diagnóstico y medición de las necesidades de salud en una población y estimando las necesidades futuras y proponiendo planeación. Coordinación de actividades y recursos interprogramáticos para la identificación oportuna y su mayor impacto sobre algunos grupos prioritarios. Investigación causal, tecnológica y evolutiva para apoyar la identificación de grupos en otras áreas. La selección y evaluación de estrategias preventivas, curativas y rehabilitación. Y identificación de áreas que requieren abordajes intersectoriales. Entre las limitaciones tenemos primero en los estudios ecológicos que no se puede determinar si existe una asociación entre la exposición y una enfermedad. Otra es la incapacidad para controlar las variables potencialmente confusas. En los ensayos clínicos, que es un coste elevado, y las limitaciones de tipo ético y la responsabilidad de la manipulación de la exposición. Y dificultan la generación debido a la selección o la propia rigidez. Los de cohorte también son de coste elevado y dificultan su ejecución y no son útiles en enfermedades raras. Los estudios de casos de controles no estiman directamente la incidencia y la secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer. Y en los estudios transversales por sí mismos no sirven para la investigación causal y no son útiles en enfermedades raras ni de corta duración. Continuamos con el método clínico y el método epidemiológico y la epidemiología clínica. Bueno, el método epidemiológico es una sucesión de etapas que permite realizar una investigación como la característica de que una etapa sucede a la otra y no puede cambiarse el orden de la sucesión. También tenemos el método clínico. En la clínica pues, se refiere al estudio de los enfermos y no al estudio de la enfermedad. Y el método clínico es un método
científico de la ciencia clínica, la que tiene como objeto el estudio del proceso salud y enfermedad. Y aquí vemos en las ilustraciones el método epidemiológico, sus etapas, y como el método clínico, la análisis, examen clínico, el diagnóstico, el tratamiento y la evolución. Y nos da la mejora continua, que define, mide, analiza, mejora, controla y replica. Muy bien. Vamos con la epidemiología clínica, que esta surge a raíz del uso de esa instrumentación tecnológica y al pretender conjugar el método clínico y el método epidemiológico es como se da un avance. Los métodos clínicos y epidemiológicos no son divergentes, sino que se complementan para desarrollar un enfoque transdisciplinar. Eso ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí en la gráfica, la relación entre el método científico y el epidemiológico muestra que a pesar de que cada uno trabaja de forma diferente, el científico a través de revisiones, investigaciones, el clínico en anamnesis personal, familiar, y el epidemiológico a través de antecedentes y recabar esta información de otras fuentes, todos llegan a un fin, en que esto se une como para trabajar en grupo, vamos. Ahora continuemos con mediciones y variables epidemiológicas. Bueno, la medición consiste en asignar a un número o una calificación o alguna propiedad específica del individuo. Como vemos aquí en la imagen, los factores que determinan el tipo de medidas a utilizar, la hipótesis, la investigación, la naturaleza de los datos y nuestros conceptos llegan a un nivel de medición y sus variables. Muy bien. En medición, hablaremos de las escalas, de esas principales escalas, que son la cualitativa y las cuantitativas, que de ahí es donde parte el estudio epidemiológico. En las cualitativas la escala nominal se clasifican las observaciones en categorías diferentes y la escala ordinal en las observaciones se clasifican por categorías según el grado de los objetos. Las cuantitativas es una escala de intervalo y también están ordenadas pero por categorías del atributo y se puede medir en la magnitud de la distancia. También podemos ver aquí la escala de la razón, que es la razón entre dos números de la escala, es igual a la razón real existente entre las características de los objetos medidos. Aquí seguimos con la medida de la frecuencia. Las medidas más usadas son las medidas de mortalidad y las medidas de mortalidad general. En la de mortalidad, aquí vemos que tenemos una fórmula que se mide, que es la tasa de mortalidad general, que es igual al número de muertes en el periodo sobre la población total promedio en el mismo periodo. Y la mortalidad, en mortalidad general, se desglosa lo que es la mortalidad cruda y la mortalidad ajustada, que es la mortalidad cruda, expresa la relación que existe entre el volumen de nuestros de muertes ocurridas en un periodo dado, y la ajustada expresa la relación que se las consideran posibles ante las diferencias de las muestras de la edad, de los sexos, entre otros. Ahora veremos la mortalidad específica, cuando existen razones para suponer que la mortalidad puede variar entre otros distintos subgrupos, y aquí tenemos su fórmula, la tasa de mortalidad específica, y aquí también tenemos otra fórmula que es las medidas de morbilidad, que ponemos, puede medirse en términos de prevalencia o incidencia, por eso está aquí la P, y aquí tenemos el número total de casos existentes sobre el total de población en el momento. Ahora, ¿qué? La razón. La razón son magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos y una misma población. Las medidas de reacción están cuantificadas las discrepancias en la ocurrencia de la enfermedad, y aquí tenemos su fórmula de la razón, medida de frecuencia en un grupo expuesto sobre la medida de frecuencia de un grupo no expuesto. La proporción. Bueno, las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con lo que ocurre un evento en relación con la población total en la cual este puede ocurrir, y aquí tenemos su fórmula de la proporción, las muertes de muertes entre las personas, que son las tasas de mortalidad, incidencia y prevalencia. Bueno, las tasas expresan una dinámica de un suceso en la población y también a lo largo del tiempo. En las tasas el numerador expresa el número de eventos acrecidos y la tasa se expresa multiplicando el resultado obtenido por una potencia de 10. Aquí tenemos la fórmula. Ok, prevalencia es la proporción de la población que padece la enfermedad en un estudio de un momento dado y se denomina como prevalencia, que es la P, y aquí tenemos su fórmula. Y aquí tenemos un ejemplo de la diabetes, cómo está la enfermedad ahí.
La incidencia se puede medir en dos formas, por la tasa de incidencia, que tiempo y persona, y la acumulada, que son personas en riesgo. La también denominada densidad de incidencia. Aquí tenemos su fórmula. La incidencia, números de casos, suma de todos los periodos libres. La incidencia acumulada es la probabilidad de desarrollar el evento, es decir, la proporción de individuos en una población, en teoría, desarrollarían la enfermedad, y aquí tenemos la fórmula. Las variables epidemiológicas, que son el tiempo, lugar y la persona. Ok. ¿Qué quiere decir? Estas son dos o más casos de enfermedad específica según las variables, que son tiempo, lugar y persona. ¿Qué es? Ok, las personas, el tiempo es cuándo, ¿qué se refiere? Que se observa la frecuencia del evento, las horas, los días, los meses que ocurrió ese evento, los lugares, se analizan el área, el clima, la flora, la fauna y su área geográfica. Y en cuanto a las personas, se refiere a lo que son la edad, exceso, el sexo que es su número, ok. La causalidad y factores de riesgo. Bueno, entre estas, la epidemiología, la causalidad y factores de riesgo, tenemos las medidas de asociación de efecto. De aquí se desglosan las medidas de impacto y potencial. También tenemos las medidas absolutas y de riesgo y las medidas de riesgo atribuible. También podemos aquí observar el factor de riesgo, que es cualquier característica o circunstancia o condición detectable en un grupo que está asociado estadísticamente con una mayor probabilidad de padecer o desarrollar algún daño en la salud, así como los tipos de factores de riesgo y los factores, tipos y factores de riesgo. Aquí tenemos las causas, la relación causal, el criterio de causalidad y las variables que pueden ser. Aquí las podemos ver. En nuestra siguiente vemos la descripción epidemiológica y las causas. Aquí el tema fue de una actividad donde se expuso el estudio epidemiológico de la frecuencia de prevalencia en una incidencia del asma en grupos laborales. Aquí podemos ver las gráficas de donde se toman en cuenta los individuos que en el momento están enfermos, de los estudios de cohorte poblacional. También se realizaron las gráficas, tanto las personas con el padecimiento, así como las personas que estaban libres de la enfermedad, para sacar una estadística más. El caso es uno de los sucesos o hechos acontecimientos en las enfermedades y cada una de sus manifestaciones. La sensibilidad y especificidad de los valores predictivos. Ok, podemos que la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. En los valores predictivos, ¿qué significa? El positivo es la probabilidad de padecer una enfermedad y el negativo es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo a la prueba esté realmente sano. Los criterios para relacionar las medidas de tamizaje. Ok, las medidas de tamizaje es una nueva prueba de tamizaje, es detectar una patología. No es algo fortuito, sino que responde a una serie de estudios epidemiológicos propios de cada nación que responden favorablemente, lo pueden volver a pruebas en ámbito mundial. La medida es una medida que se emplea para identificar a aquellos pacientes con una enfermedad o aquellas que no la tienen. La prueba diagnóstica en enfermos y no enfermos para diferentes resultados, o en los enfermos está la variabilidad para reflejar las diferencias en la gravedad de la enfermedad. Aquí tenemos la validez, que es el grado de prueba que mide o se supone la reproductividad y la seguridad. Tenemos la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE. Es un sistema de categorías en donde están clasificadas y codificadas las enfermedades. Su propósito es registrar, analizar e interpretar los datos de morbilidad. La utilidad ha sido de gran utilidad porque han clasificado y llevan el control ordenado y almacenado, y es más fácil, es muy sencillo para unificar para los personales de eso. El diagnóstico clínico está basado en la historia clínica y la exploración física de las personas. En enfermería es un problema de salud real o potencial en los enfermeros. El diagnóstico clínico en epidemiología. Ok, el objetivo es acumular conocimientos sobre la evaluación histórica de las enfermedades. El signo es una manifestación objetiva de la enfermedad y puede estar en contacto con el examen físico. Aquí tenemos entre estas el tos, la ictericia, la disnea, la fiebre, la diarrea.
Y entre los síntomas son las molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad, es decir, lo que se percibe por el paciente, el dolor, insomnio, náuseas, astemia, somnolencia, cefalia, entre otras. Aquí tenemos la vigilancia epidemiológica, que este es un mapa conceptual en el que se puede ver cada uno de sus conceptos. Y pues esto es todo. Muchísimas gracias.